un poco la invitación de estos encuentros es que, digamos, la gente que está trabajando dentro del programa autor y aquellos que no, que vienen igual, aunque no son del programa, es poder conversar con los dramaturgos sobre su proceso creativo, ¿no? Que a veces, digamos, cuando uno está escribiendo, a veces la pregunta es, bueno, ¿cómo nace el material? ¿De dónde nace? Uno arranca con una imagen, arranca con una idea, digamos, cómo se alimenta ese mundo creativo, de qué se alimenta, y poder conversar con cada uno sobre estas particularidades, digamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, acá lo tenemos a Marcelo. Aprovechen. Es un lujo porque viene de una familia de teatro. ¿Te suena el nombre Podestá, el apellido Podestá, supongo? ¿Y cómo? Orfilia Rico te suena. ¿Y cómo? Precisamente Orfilia Rico, porque hay gente joven aquí, nosotros, yo viejo, pero ¿qué pasa? Fue una actriz que vivió entre el 19 y el 20, siglo XX. Fue bisabuela, ¿no? Exactamente. Bisabuela tuya. Sí. María Esther Podestá, ¿es tía abuela? Tía abuela. Tía abuela. Tu abuelo Marán. Esto me estoy enterando ahora. No, claro. No, ¿por qué no vaya usted? Le cuento. No, porque me interesó sobremanera. Y cuando leí que tenían en sus venas los Podestá, no nos olvidemos y respetémoslos mucho, que fueron los que introdujeron un poco el teatro riuplatense. JJ Podestá pasó Juan Moreira. Hizo letra, no tenía letra. Era mímica que se retenía. Bueno, él le puso la letra. Y había que viajar de Uruguay acá, ¿eh? No es ahora. Me alegra mucho el comentario porque, bueno, en general los auditorios cada vez son más jóvenes, la gente cada vez es más joven, bueno, vamos... Pero tengo más, ¿eh? Tengo más. Y bueno, hay personajes de nuestro Teatro Nacional que por lógica no se conocen, empiezan a desconocerse. Y bueno, yo tengo una tradición muy fuerte que viene del lado de Orfilia Rico y de los Podestá. Yo estuve en María Esther Podestá, la última de los Podestá, los ojos más lindos del Teatro Nacional. Estaba casada con Carlos Goicoechea, que era hermano de mi abuela. Los conocí, estuve con ellos, yo era muy chico, pero tuve el placer de estar en la casa de Carlos con María Esther, de escuchar todas las historias de teatro. Mi abuelo era empresario teatral y tenía un teatro, el Teatro Nuevo, que es donde hoy está el Teatro San Martín de Buenos Aires. Y era también actor, trabajó con Orfilia Rico, trabajaron en Nobleza Gaucha, una de las primeras películas argentinas, todavía Creo que era muda. Muda. Muda, claro. Y Joaquina Marán era dueña de un prostíbulo, que era una tía, sería la hermana de mi abuelo, era el amante de Pablo Podestá, que lo sostuvo a Pablo durante toda su etapa de locura, por haber tenido sífilis y demás. La macana es que cuando mi viejo nace, muere la madre, en la cesárea, mi viejo se llamaba César, por esa razón, y vivían en Buenos Aires, por supuesto no vivían en Mar del Plata. Y muere mi abuela y mi padre queda un poco a cargo de Goicoechea, que era escritor de teatro de la época de los binomios, Goicoechea Cordones, Boina Blanca, toda esa época de los grandes binomios entre los años 15 y 30 más o menos, y 20 y pico. Y mi papá queda ahí un poquito a la deriva con mi tío, y los dos un poco por reacción, porque parece ser que mi abuelo no era un tipo muy fácil, y se casa con una actriz, y bueno, los medios como que quedan medio abandonados en una escuela de Pupila. Y mi viejo estudia odontología y mi tío estudia
medicina. Y ahí se corta, y yo siempre lo lamento mucho, porque cuando yo primero que yo me doy cuenta de esto, a los 13, 14 años yo viajaba a Buenos Aires, 12, 13 años viajaba a Buenos Aires, y antes también, y empiezo a conocerlo a Goicoechea. Goicoechea ya estaba muy grande, muere a los 2 o 3 años, después muere Carlos Goicoechea. María Esther vivió 5 o 6 años más. Yo tengo parte de la biblioteca de él, y algunos trabajos de ellos, de Goicoechea y Cordones, tengo los originales. Pero lo cierto es que cuando yo me doy cuenta ya la relación de continuidad se había perdido, ¿no? Que otra cosa hubiera sido quizás no estaría en Mar del Plata, estaría en Buenos Aires, qué sé yo. Pero bueno, es cierto que tengo toda esa tradición muy fuerte y que a veces cuando uno ve ahora este tema de la Carlotto y del nieto y demás, como algunas cosas aparecen en la vida de uno por una cuestión de identidad, de que uno lo lleva en la sangre sin saberlo casi, ¿no? Yo me empiezo a dedicar a escribir y todo, teatro sin tener muy en claro por qué. Muy en claro por qué, digo, pues a veces cuando dicen estas cosas de Guido y demás que encuentran, ¿no? O de tantos chicos que están en esa situación o que han estado, digo, cómo se llevan las venas muchas cosas que uno no sabe por qué, ¿no? Pero bueno, esa fue mi constelación, que también tienen mi viejo, sí, pese a no haberse dedicado nunca al teatro ni nada parecido, sino que fue odontólogo toda su vida, pero me narró todas las historias del teatro nacional que se le pueda ocurrir, vio, qué sé yo, conoció toda esa época del teatro. Mi viejo murió a los 93 años, es de 1918, o sea que él prácticamente vivió parte de toda su infancia y su juventud en el teatro de mi abuelo, con las grandes compañías, o sea que conocía todo eso. Cuando venían actores de Buenos Aires, sí, también yo tuve mucho contacto con Ernesto Bianco, con María Rosa Gallo, con Zucker, con algunos actores que habían conocido a mi viejo, que por ese lado le quedaba una cosa medio farandulesca, le quedaba al viejo. Medio de ese lado, ¿no? Sí, sí. De la constelación. Así que bueno, toda esa es un poco parte de mi formación, está ahí. Otra parte también viene desde el lado de mi vieja, porque mi vieja era artista plástica y mi abuela, Micha Casal, es una de las primeras pintoras de Mar del Plata. Ella viene de Buenos Aires, era estudiante de Castañino, y Mecha también. Yo tomo toda la parte también que me doy cuenta mucho después de cuestiones que tienen que ver con la plástica, con la escenografía y demás. Así que nada, para mí fue muy natural dedicarme al teatro, y cuando yo en mi casa lo decía, y era chico y quería leer y quería esto, tenía todas las posibilidades para eso, y jamás que le han pasado a compañeros míos que han tenido que estudiar teatro o escribir, que tenían toda la familia en contra. Claro. Para mí fue muy fácil en ese lugar, porque bueno, era como estaba bien y que lo haga, qué sé yo, que me bancaban, ¿no? Tengo amigos que lo han sufrido mucho por estas situaciones, ¿no? Pero bueno, un poco esa es la parte familiar. Quiero seguirla. Bueno. ¿Cómo empieza la formación, Marcelo? ¿Cómo empezaste, digamos? Yo empiezo escribiendo por el lado de Mecha, también de mi abuela. Ella era muy amiga de Álvaro Yunque. Y Álvaro Yunque, que es un escritor que muchos conocerán también, venía a Mar del Plata, y yo en los veranos lo veía a Yunque y él corregía, sobre todo poesía. Yo escribía mucho poesía en esa época, así que escribía, se enojaba mucho porque era PC, él era PC, y era mi poesía en ese momento estaba como... No, tenía que ver con lo político, pero parecía, si hoy la miro de lejos, yo venía pensando, digo, cuando la miro de lejos parecía que era como una poesía casi peronista, porque era como una cosa intermedia, ni marxismo, ni capitalismo, ni marxismo, una cosa que lo enfermaba. Yo me decía, no, esto no es así, porque era PC, bueno, pero yo era muy chico, ¿no? Y después, bueno, sigo escribiendo, y
tengo la oportunidad, que siempre digo, de haber estado en Mar del Plata y haber podido escribir mucho, de haber tempranamente haber puesto obras y tempranamente que me pidan obras y que entonces empezar a trabajar con los directores, con los actores y demás, y muy rápidamente, en poco tiempo yo puse muchas obras, escribí mucho. Entonces eso me dio un ejercicio, una dinámica muy grande. Después, lamentablemente, no lo digo como una cosa a favor, digo, en nuestra época, por lo menos en la mía, no había para los dramaturgos, para el tipo que escribía, no había tanta... sí había información, porque me he leído todo el libro que hay sobre el tema, pero lo que no había era lugares donde estudiar, por ejemplo, dramaturgia. Esto era una cosa que uno se iba formando solo, digamos, hoy hay un montón de lugares donde uno puede estudiar. Yo cuando era chiquito no había jardín de infantes, me digo, ay, qué bueno, qué bien que salí sin jardín de infantes, no, me parece bárbaro que haya jardín de infantes. Y me parece bárbaro hoy que haya lugares, como puede ser en Buenos Aires y Luna, como algunas materias hay a veces en las escuelas de teatro y demás, donde, bueno, uno puede estudiar el tema de la dramaturgia. Yo me fui formando como solo. Después de más grande viajé durante todo un año, íbamos todos los jueves al Teatro del Pueblo, donde Mauricio Cartún y Perinelli daban un taller con 10 o 12 dramaturgos jóvenes de todo el país, que en realidad no eran de todo el país como siempre es así, sino que eran de Buenos Aires, y yo, que venía de afuera, y Luis Sáenz, que venía a 10 cuadras de ahí, que era ¿cómo se llama? De la provincia, pero además eran todos. En ese grupo estaba, por ejemplo, Daniel Veronese, o sea y me acuerdo que siempre es una cosa que me causa gracia. Después Daniel es un prócer de la dramaturgia, digamos, y yo soy un tipo que está acá, pero digo, me causaba mucha gracia porque yo tenía ya muchísimas obras estrenadas y Daniel Veronese creo que tenía una. Claro, esto era lo que yo decía, que Mar del Plata brindaba la posibilidad, a veces en un lugar chico uno piensa que es un demérito, pero está bueno. Es un lugar como para que uno vaya haciendo su campo de trabajo. Lo cierto es que después las otras obras de Veronese se estrenaron en San Martín y la mía en la biblioteca. Pero bueno, son dos mangos aparte. No, en serio, es la verdad del lugar donde uno decide vivir y desde uno decide formarse y desarrollarse, y que a mí siempre me gustó Mar del Plata como un espacio de trabajo y de vida, o sea que lo elegí. Independientemente después, hace como unos cuantos años, ya no importa mucho donde uno vive porque las obras circulan, digo, hoy esto es beneficioso de algún lado. Antes había que agarrar un libro, fotocopiarlo, mandarlo por un correo, era un despelote. Hoy te metes en internet, la circulación de obras es fabulosa, o sea que es una cosa beneficiosa. Y después, bueno, después tuve un acercamiento también muy particular con Osvaldo Dragún, que me invitó a su escuela. Él tenía una escuela llamada la ITALC, que es Escuela Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe, y era como una universidad flotante, como era él, digamos, como era el Chacho. Entonces, hoy la hacía en México, después la hacía en Cuba, después se iba a Noruega, y llevaba maestros de todo el mundo, los mejores maestros del mundo, y lo metía ahí y él no les pagaba porque no había plata y qué sé yo, y todo así. Lo podía hacer él. Después, cuando se murió el Chacho, eso terminó. Yo pude ir a dos, y en una tercera colaboré, que se hizo en Argentina, pero en las dos primeras participé, una en Cuba. Eran encuentros de muchísimo trabajo, eran como de 12 horas, de 12, 14 horas de trabajo, y uno convivía con el maestro. Y en la segunda que fui a México estuve en Tlaxcala con Sanchís Sinisterra. Así que estuve como encerrado como 20 días con Sanchís Sinisterra. Esa es la parte, si se quiere, formal, de educación formal. Pero en realidad yo aprendí, lo que más aprendí, lo aprendí con los directores, con los actores y en la escena, ¿no? Haciendo. El consejo mío, si cabe en algún lado, es el hacer, ¿no? El tratar de que lo que uno escribe lo tome alguien y lo haga, porque es la manera donde uno aprende de verdad. Uno empieza a desarrollar el oído
y todo aquello que se imagina escrito, que es una cosa, arriba del escenario es otra. Entonces esa transferencia del papel a la escena es una cosa maravillosa, es una cosa que bueno, Sí. lo ha vivido y de alguna manera también Roberto, porque es también eso, un dramaturgo, esa transferencia de esos personajes que pasan del papel a la escena es toda una cosa muy, muy interesante y que, bueno, nada, da mucha satisfacción y creo que se aprende cuando uno los para ahí arriba, empieza a entender todas estas cuestiones del conflicto, no conflicto, de esto, de aquello, de lo otro, me parece que se entiende en la escena, si no es un texto que puede ser una obra literaria hermosa, pero carente de voluntad escénica, ¿no? Pero mi pregunta es, si existe, si podés registrar un método personal, indudablemente, para transformar sobre todo aquel pasaje desde la poesía a la escritura dramática, sí. Y cuáles serían los elementos disparadores. A mí personalmente no soy escritor, no soy nada, pero por ahí se me ocurre garabatear algo, se me ocurren títulos, entonces esos títulos por ahí los tengo ahí agendados, sí. Y a partir de ahí después como vas empezando, ¿cuál sería tu mecánica para transformar todas esas pulsiones en una obra? Está bien, sí. Yo creo que lo primero que hay es que creo que hay imágenes que tienen voluntad escénica, digamos, o tienen la posibilidad de ser llevadas a la escena y de transformarse en esto que decimos que es un material que puede ser dramático. Me parece que hay allí como una característica particular de algunas imágenes que tienen esto y hay otras que no. Digamos, hay imágenes que pueden servir para un cuento o ideas que pueden servir para un cuento, para la televisión, para el cine, y hay otras que tienen quizás yo lo llamo voluntad teatral, digamos, ¿no? Que tienen como esa dirección. Yo soy bastante anárquico en cuanto a qué es lo que me permite hacer esa transferencia de lo literario. Soy bastante anárquico. Digo, puedo llegar por distintos lugares, que generalmente es una imagen, hay una primera imagen. Ahora, también a veces he trabajado durante muchos años a través de la forma. Primero pensar en una forma y después aparece la imagen. Esto también. Por ejemplo, yo trabajo en el Séptimo Fuego, hago el taller, sobre el fin de año del tercer año, cuando están por egresar los chicos, hacemos un trabajo de creación, que tiene un trabajo de creación colectiva, y todos los años es distinto, porque tiene que ver con los grupos, cómo estoy yo y cómo está la gente, ¿no? Y muchas veces lo he iniciado a través de lo formal, digamos. Por ejemplo, este año tomamos las etapas de un incendio. ¿Cómo son las etapas de un incendio? Y bueno, a partir de ahí se construyó la dramaturgia y aparecieron los personajes, y lo he hecho muchas veces en mi vida, digamos, que la forma provoque el contenido, digamos, si se puede decir. Esto permite a veces escaparse de algunas cosas de que uno cae fácilmente, como puede ser el mensaje o por ahí un formato más convencional, porque la forma carente de ideología y carente a veces hasta de sentido casi. Uno dice, bueno, las etapas del incendio, agarramos una en Wikipedia, agarramos y dividimos la obra como si fuera un incendio. Lo hice con La Faena, también es una obra mía que trata sobre la vida de Lavalle. Es el encuentro de Lavalle con el fantasma de Arbolito y el fantasma de Dorrego, perdón, el fantasma de Dorrego
con el fantasma de Arbolito y con el fantasma del jefe de los húsares, ¿cómo se llamaba la bestia esa? Bueno, uno que trajeron el que mató, sí, que mató a Arbolito y mató a todos los indios, no me acuerdo, bueno, ahora le va a salir un prusiano. Bueno, se lo encuentro ellos tres. Pero en realidad yo tenía el tema, porque por otro lado, ese tema me lo habían dado, hay un formato que hay en la provincia, que no sé si, creo que ahora no se está haciendo, que es el teatro de la historia. Es una especie de formato que tienen ellos. Entonces llaman a un dramaturgo que escribe sobre un tema que ellos te dan. Entonces el tema que me habían dado era Dorrego y Arbolito, qué sé yo, una cosa así. Tiraban un tema así nada más. Entonces, bueno, yo en base a ese tema, en vez de empezar a desarrollar el tema, se me apareció la historia argentina como una faena, como el hecho de cortar la carne, cómo llega la carne a un matadero, y el proceso que tiene la carne. ¿Y por qué? Porque bueno, a mí me aparecía mucho la imagen de la sangre, de la carne como cosa también muy argentina, la vaca, la simbología de la vaca y demás. Una frase que encuentro en un lugar que es un escritor que no me acuerdo cómo se llama, que tiene un libro sobre el Dorrego, que dice que el año en que se muere Dorrego, es el año en que hubo más muertes que nacimientos. Es la única fecha en la historia argentina que hubo más muertes que nacimientos. Entonces, bueno, todo eso me sirvió formalmente para construir. Después empecé a estudiar mucho sobre el tema y después bajó la cosa, si se quiere, más poética y de armado, qué sé yo. Por eso también tengo la tradición del escritor de teatro que puede escribir a demanda. Es una cosa que no sé, yo tengo amigos que eran novelistas o escritores de cuentos y odian eso, los poetas, dicen un disparate. ¿Cómo escribir a demanda? Sí. Como él. Se puede. Sí, sí, varias obras de demanda. Tengo 3 actores y quiero una obra con 3 actores. Y se hace, digo, porque esto también es particular del escritor de teatro. Y hay toda una tradición de escritores que han escrito durante años a sus actores, al actor, con la cara del actor y todo. Esto también es una técnica, digo, uno puede pensar que Alfredo Alcón, que Dios no tenga la gloria, y cualquier otro actor, uno los tiene en la cabeza y los usa para armar los personajes, y escucha la voz, y bueno, esto es así, digamos. Por eso es muy difícil, a mí me cuesta mucho decir si yo tengo una técnica. La única técnica que yo podría decir que tengo es, en principio dejo de lado cualquier tipo de mensaje, de intención ideológica. Eso yo creo que debe quedar afuera, porque nadie a propósito se va a equivocar en cuanto a su ideología, en cuanto a sus ideas sobre la vida y demás. Nadie profeta su tierra, diría. No, y que después tenés todo el tiempo del mundo para corregir eso, si es que en algún momento los personajes por alguna razón se te han ido. Pero si de entrada empezás a pensar en que ideológicamente vos querés que diga este mensaje y demás, ya está frenado. Digo, a mí me parece que hay como 3 etapas. Una primera etapa que es la etapa de la explosión de imágenes, ahora le llaman tormenta de ideas, como quieras llamarle, pero en realidad es esa posibilidad de que cualquier cosa es posible, cualquier cosa bienvenida, y la mezclo y hago cualquier cosa. Después hay una etapa de trabajo con la estructura, es decir, bueno, yo tengo todo este material, ahora lo estructuro, y después hay una etapa de corrección, creo, final, donde sí empiezo a tener mucho más cuidado sobre la ideología,
quiero decir o lo que no quiero decir, qué sé yo. Pero me parece que si uno antepone reglas antes de empezar a escribir, ya no empezás a escribir más. Si uno empieza a pensar en el conflicto, no escribe más. Si uno empieza a pensar... Después, por supuesto, con la práctica uno ya lo tiene como incorporado. Entonces, esto que yo les digo, hay cosas que a mí me la mostrás y digo, y qué sé yo, a mí no me da para escribir una obra de teatro con esa idea, que por ahí es fabulosa y es muy divertida y todo, pero qué sé yo, no, tiene como una voluntad de cine, o puede ser un buen cuento, pero no es una obra de teatro. De la obra de teatro, a veces hay otras cosas que no tienen que ver exactamente con lo que puede ser una muy buena idea para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la impronta sorpresiva, y en el teatro no sé si sirve tanto como puede servir en el cuento, como puede servir en el cine, por ahí. Pero Romeo y Julieta empieza, aparece un tipo y cuenta toda la historia, dice va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Ya sabemos todo de qué se trata Romeo y Julieta. Se sentaban a escucharlo en los griegos y salían todos los mitos. ¿A qué se sentaban? A que se lo cuenten. Pero no se sorprendían, no había sorpresa. O sea, que cuando decís, bueno, no, tengo una historia porque empieza y termina, qué sé yo, por ahí no te va a salir para el teatro. Hay que decir con cuentos, decir con otra cosa. En realidad lo que quiere alguien cuando se sienta a ver una obra de teatro es que le cuenten de la misma forma posible, para adelante, para atrás, con imágenes, y ahí entramos en otro montón de cosas que podemos discutir. Pero lo que sí seguro que el tipo quiere que le cuenten algo. Y que se emociona y esto sigue siendo así. Yo adhiero a muchísimas cosas que tienen que ver con Brecht y con todo el teatro moderno, pero creo que todavía uno se siente un poco a seguirle la historia a los personajes que están ahí arriba, ¿no? O sea, ese placer por ser de repente Julieta y por sentirte como Romeo, o sentirte como Iago, en los personajes, ¿no? En esos personajes. Y si no, es la búsqueda de lo contrario, como puede haber sido Brecht, que intentaba que en vez de meternos en la escena, pensemos, pero también esa búsqueda contraria es aplicar esos mismos métodos, pero al revés, digo. Está bien, me parece bárbaro y yo también utilizo técnicas de ese tipo, pero siempre está en que hay una historia para contar y nada, creo que básicamente es eso, ¿no? Inclusive la vida de Sanegre y demás, toda la historia, lo que trae. Ahora, ¿cómo llegaste a eso? Primero, lo minimalista de la escenografía, ¿no es cierto? Fíjate ese plato. Opero como director de un texto muy hermoso que es de Ana Genta. Ana Genta es una uruguaya. Sí. Es un muy bello texto, es un monólogo. No le tocamos ni una coma al texto de Agrada, nada, tal cual era. Hubo primero un compromiso de hacerlo tal cual estaba, tal cual era, lo leímos y dijimos, bueno, vamos a enfrentarnos a la dificultad que ofrece muchas veces no tocar un texto, ¿no? Porque generalmente se le mete mano con los textos, creo que nadie se salva de que le metan mano al texto. Siempre hay algo que se cree que puede ser mejor. Yo adhiero a las versiones, digo. Para mí el texto del autor, digamos, del dramaturgo, es el texto escrito, con la defensa que el texto ese escrito tiene como pieza literaria. Creo también que es una pieza literaria, porque mucha gente opina que las obras de teatro son como guiones, ¿no? Los guiones son los de cine, los guiones son los de televisión que no se pueden leer, que es una porquería. No hay un solo guión bueno para leerlo, ninguno. Para hacerlo puede ser, no puedes leer un guión de cine, es horrible, una cosa aburrida, técnica, digamos. Ahora, el libro de teatro me parece a mí que sí, que es un género literario, perdido porque en realidad se ha ido degradando, ese género literario se abandonó. Tiene una razón de ser también, y muy lógica. Yo creo que a partir de, primero que tenemos una tradición nosotros cultural que proviene de los
muy fuerte del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, europea, y allí nos cae el tema del teatro como el escritor de teatro que imaginamos todos, que es un tipo sentado, escribiendo teatro, y los hemos puesto en ese dibujito a todos, a Shakespeare, a Molière, a Sófocles, a quien quiera, y después a todo lo que viene para acá. Y en realidad nunca fue igual, digo, no fue igual. Molière era un tipo que andaba a las corridas, montando obras y escribiéndole, como Shakespeare, muchos lo sabemos, y a otro tipo sí, hubo toda una época donde hubo como un autor de sentarse, y ese es el que quedó más marcado, digo, ¿no? Parece a nosotros siempre que el dibujito de Villiquen es un tipo pluma escribiendo, con muy poca relación con la escena, y no fue siempre igual, no ha sido así. Hay épocas donde, bueno, ha habido, yo creo que Shakespeare, Molière básicamente eran teatristas como son ahora, y como hubiera dado una vuelta, ¿no? En un momento los que mandan la escena son los autores, entonces bueno, durante toda esa época y nos quedó instalado por una cuestión cronológica que el autor es un tipo que está sentado escribiendo. Bueno, eso también sobre todo sobre mediados del siglo pasado empieza a aparecer otro tipo de mirada sobre el teatro y sobre la escritura teatral y la dramaturgia y demás, que lleva a que el texto sea como un elemento más dentro de la escena, y que bueno, con quizás la preeminencia del director como manejando la escena y demás, pierda un poco su lugar el texto, y el texto, bueno, empezó como a tener otro circuito, que bueno, un actor escribía, un director escribía, el autor dirigía, cosa que está pasando ahora. Y entonces, bueno, esa cosa tan de texto literario se abandonó un poco, y es cierto hoy que por ahí no cualquier texto escrito es como para consumirlo como un texto literario, ¿no? Pero yo adhiero a que el texto debería ser un texto literario que se debería defender a sí mismo. Después está el proceso, el otro proceso, que es el de puesta en escena, que hecho por el mismo autor o hecho por otro director, merece quizás correcciones, modificaciones y todo. Bueno, y allí verá el autor cuánta gana tiene de que se lo toquen o no se lo toquen, de que se lo desarmen o no se lo desarmen, y qué sé yo. Yo siempre digo que la peor de las versiones es la que hacen los malos actores, porque, qué sé yo, Shakespeare lo agarra de una bestia y te lo hace pelota. Yo prefiero por ahí que algún director me cambie algún texto, me mueva algo, que me lo agarren malos actores, en realidad. Pero bueno, íbamos de Estrella Negra. Bueno, Estrella Negra es tomar un texto que es esta historia, para los que no lo conocen, pasa en la época de Artigas. Es una negra que queda sola cuando se decide que un éxodo en Montevideo, los dueños de los campos y las casas y todo deciden hacer un éxodo por el tema de la revolución que viene con Artigas, y la negra se queda sola, la dejan sola en la casa cuidando la casa con un bebé recién nacido. Y entonces ella, bueno, tiene todo un tránsito, es una negra que no solamente está allí con su hijo, sino que también se ha enamorado, lo conoció en un momento Artigas en una situación que no se sabe muy bien si es verdadera o falsa, pero ella lo cuenta como verdadera. Lo conoció Artigas y se enamoró locamente de Artigas, y bueno, sale, decide no quedarse en la casa de sus amos, sino salir a murallas afuera a buscarlo a Artigas. Sale, y en ese irse no solo no encuentra el campamento de Artigas, sino que lo encuentra todo destruido, muerto todo, arrasado, y allí con su hijo que no puede ya darle la leche, y en un final que no se sabe muy bien, el hijo se le muere o sigue vivo. Ahí hay como 2 o 3 lecturas que cada uno toma la que quiere.
esa historia, bueno, nosotros la planteamos en un círculo, en una cosa muy minimalista, muy chica, justamente para exponer el texto, para que se vea el texto en escena, y sobre todo para que se luzca la actuación de la actriz, porque Emma Burgos es una actriz marplatense muy buena, y nos parecía que ella estaba en una edad y en un momento para poder ofrecer una actuación interesante, y ella quería eso. Entonces, bueno, un poco en base a eso se decidió, o decidí, la puesta en escena, que es así, es con nada, es una tela y ella, y en ese círculo. Sí. Con mi mujer realmente nos emocionamos mucho. Creo que fue toda la práctica, ¿no? Porque salió redondo. Tener ese bebé, veías ese bebé, todas esas cosas. Y con una luz cenital, un plato, Sí. nada más. Sí, sí. Fue algo que... Es una tela que se transforma en mil cosas. Sí, esa es la maravilla del teatro. Tus inicios en el 84. No, hay una obra viendo. mía, no, hay una obra mía que la perdí, si alguien la encuentra. Bueno, se llamaba Braulio y los vientos. Es la primera obra que escribo yo como... y mira, la escribo impulsado por un concurso que hace una asociación de trabajadores del teatro. La manzana de las luces. Esa terminó siendo la manzana, pero en realidad la asociación de actores, por un lado, por el otro lado, se crea una asociación de trabajadores del teatro que está Tano Lauretti, ¿verdad? Ellos hacen un concurso. Yo me presento con esta obra que se llama Braulio y los vientos, y me llama Lauretti, del Tano, con quien después tuve muy buena relación, pero era, justo había terminado ahí nomás, estábamos en el 82, se había terminado el proceso, Sí. al otro año del proceso. Yo lo había escrito durante el proceso. Es un padre que tiene un restaurante en La Perla. En ese momento los restaurantes de La Perla eran de madera, eran todos de madera y entraba viento por todos lados. Y le llevan a la hija. Era un restaurante en la época de invierno de Mar del Plata, esa cosa de invierno. Bueno, entonces estaba ahí esa casucha muy típica de los que somos marplatenses de más años. La Rambla Vieja era ya. No era la Rambla Vieja, sino que... quedaba después la... No, tampoco. Viste, en La Perla, antes de esto, un coso que hizo Fernando Testa, había unos restaurancitos, Claro. cada tanto, que eran de madera y pilares. Claro. Que todavía en Mogotes también hubo. Sebastián, ¿Eh? San Sebastián. San Sebastián, sí, como si fuera eso. Ah, sí. La Plaza. Y había entonces el tipo se muere y se queda solo, y él cuenta ahí la historia y aparecen distintos fantasmas que hablan con él. Pero uno de los tipos que no era un fantasma, sino que era un personaje de ahí, era un peronista, un sindicalista, bastante turbio. Yo tuve como una visión sobre la casi inconsciente, pero de esta cosa difícil de los sindicalistas, pero no era porque fuera peronista, era un sindicalista trucho, no por peronista, era porque era sindicalista trucho, podía haber sido del MAS, pero era trucho, pero era peronista, sí. Lauretti me llama y me dice, esta hora tenía que haber, pero aparte me lo dijo, digo, ¿para qué me lo dijo? Dice, esta hora ella que tenía que haber ganado. Dice, pero... Dice, ¿viste ese personaje? Me dice. ¿Qué que haga? Que lo mate al tipo. No, pero es cómico. Aparte era muy gracioso. Era como el personaje cómico, pero tenía como sus agachadas y sus cositas. Bueno, nada. No, me dijo, no, esto no. Bueno, y ahí la mandé después a otro concurso. Y ganó, y se hizo La Manzana de las Luces, Teatro Leído. Y después se hizo... 28 años. Mirá, Era joven, qué muy joven. joven. Y después se hizo por radio.
Se hizo el radioteatro en Buenos Aires, Claro. esa misma obra, o sea que esto que estaba mirando el Tano era una exageración de parte de él. Totalmente, ¿no? Ahora, después me tomé la revancha, porque es una obra que no me gusta mucho, pero que es un sindicalista, pero peor que ese. Y hay otro grupo de peronistas que son, digamos, son todos peronistas. El único, este es un peronista trucho, además son todo tipo. Además, adhiero mucho a casi todo lo del peronismo, pero a este no le había gustado mi personaje, ¿no? Quería decir una cosa, Mar del Plata, qué atracción para los autores. Tenemos, por ejemplo, reconocimiento frente al mar, tenemos salas de criado, tenemos esta misma. Es una atracción Mar del Plata para los autores. No escribimos tanto los autores marplatenses sobre Mar del Plata. Sí está, como está en el imaginario colectivo del argentino, digamos, tanto las películas, yo creo que no hay ninguna película argentina de medio pelo que no pase un pedacito de Mar del Plata, siempre. Y Los bañeros. no aparece, películas viejísimas en Argentina, aparece de repente el auto. Y en el teatro también, digamos, la toma Mauricio con Cartoon, la toma Claro, las de criado. y hay un montón, pero no hay tanto escrito sobre Mar del Plata. Recién ahora, hace poco, que tiene que ver con una vieja cuestión de la identidad marplatense, ¿no? Se inspiran en esta atmósfera en Mar del Plata. Yo creo que está en el Puede consciente ser algo de colectivo de los argentinos, que yo es el lugar donde fuiste feliz, el lugar donde conociste a tu novia, el lugar, digo, tiene una poética muy grande, pero por ahí no tanto para los marplatenses. No hay muchas obras que traten sobre Mar del Plata. Es más, te digo, yo sacando esa, después no sé si volví a escribir algo, salvo una cosa muy específica que me hayan pedido, pero a nosotros nos cuesta a veces reconocernos en la poética del lugar. A la gente joven no tanto. Ahora, por ejemplo, hay 2 o 3 obras, el año pasado había 2 o 3 obras en cartel que eran sobre temática marplatense. Vimos hasta una obra de Facundo Mosquera, que hace una obra de circo, qué sé yo, que pasa en la playa. Guille Yanícola tiene por allí también algo. Tu Alfonsina. Bueno, Alfonsina, claro. Pero este reconocimiento del lugar tiene que ver con una cosa de identidad que recién creo que hasta hace muy poco está como apareciendo una cuestión de identidad más fuerte en Mar del Plata, con más marplatenses nativos, más hijos de comerciantes y empresarios marplatenses que se dedican al arte. Creo que el 2000, la crisis del 2000 fue una gran ayuda para todas las cosas artísticas y culturales, porque como era lo mismo ser abogado o pintor, algunos hijos creo que han empezado a aparecer gente y aparte hay más gente, ¿no es cierto? Hay más volúmenes. Claro. Es una ciudad que empieza a tener más historia. Hasta hace muy poco éramos casi un pueblo balneario, digamos. Hoy empezamos a tener como una historia, y creo que en esa historia empieza a crecer el tema de identidad, y a través de los años seguramente nos vamos a dedicar más a nuestras propias historias, ¿no? A veces es muy difícil escribir de lo muy cercano también. Mar del Plata es una ciudad que tiene 100 años, ¿no? Tengo una que es muy interesante, no la logré, la verdad que no logré. Se me hizo una mezcolanza entre Beckett y Florencio Sánchez, que se me aturdió ahí. Pero es una historia muy linda, porque es una historia marplatense que tiene que ver con el aceite de tiburón. ¿Perdón, con qué? Con el aceite de tiburón. ¿Viste cuando vos decís, hoy hablamos de las ideas, ¿cómo son las ideas? Bueno, un día yo leo una cosita así chiquitita, y hice toda una obra de teatro. No es buena, pero la idea es buenísima, la tengo que hacer algún día bien. Lo que pasa es que cuando escribís y ya se te escapa, después se te pone difícil. Pero bueno, la historia es muy linda, y es una historia de Mar del Plata, digo, porque uno, esto que hablamos de la identidad nuestra y de cómo encontrar de repente historias que nos peguen y nos permitan una cosa teatral. Es en la época de la Segunda Guerra, los americanos necesitan para
mejorar la vista de los aviadores, aceite de tiburón. Y el lugar que les provee más aceite de tiburón es Mar del Plata. Se empieza a desarrollar el puerto de una forma tremenda. Y lo del puerto son todo italiano. Y el aceite de tiburón lo usaban los americanos para ver mejor, para bombardear a Italia. Entonces yo hice esa mezcla. Genial, se me salió bien. Se me mezcló mucho, porque son 3 generaciones de italianos. Y me metí con el tema de la forma de hablar. Vos por ahí me podías ayudar, porque vos sos tan... Sí, vos sabés. Bueno, nada, no lo pude hacer. Uno habla en italiano, y el otro habla en concoliche, y el otro es un argentino ya, el hijo, que es un abogado, una porquería. Y pasa todo, me van a juntar, es una cosa medio rara. Pero nada, venía a tomar historias locales que de repente aparecen, ¿no? Y ahí el conflicto fuerte era una especie de todos eran mis hijos, ¿no? Una especie de... ¿A quién le estás escribiendo? ¿O quién va a escuchar? O no sé si se completa mucho la idea, pero que vos hayas... No, esto mejor no lo digo por... No sé, para no molestar o para no inquietar. No, en realidad no. Soy bastante, en términos, sin jactancia, por favor, pero bastante lanzado en lo que escribo. Son textos bastante difíciles de digerir, crueles. Hay mucha crueldad, mucho humor. Sí, te iba a decir, a mí me cayeron simpáticos. No. Ese de 5, de Sí, por 5. sí, pero vos, qué sé yo, 2 suicidas en una cornisa, por ejemplo, para tomar uno, dicen cosas terribles de los hijos, de las relaciones humanas, son 2 suicidas, finalmente uno lo ayuda a tirarse al otro, digo, van por esa línea los personajes, son como... Ahora terminales. Son terminales y dicen barbaridades permanentemente. Me encanta que digan barbaridades. Yo nunca lo... Es más, me parece que si no molesto un poco, me siento incómodo. Yo no... Si no molesta, me siento como que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Aunque sean pequeñas cosas que yo las sé nada más. Ahí en Los Suicidas hay todo un texto que dice el tipo mientras camina, que es nunca me acuerdo mis textos, pero bueno, que es casi una... Bueno, Línea de 3 es una puteada desde que empieza hasta que termina. Sí. Es como un desagote de mierda contenida que... Y ahora yo estoy trabajando en La Plata con una versión de Antígona, pasa en la Villa 1114 de Bajo Flores, es una pelea entre 2 sectores de la droga, peruanos y argentinos, y se matan por el Paco y nada. Digo, siempre me gusta meterme, y desde el texto, desde la cosa poética también, me gusta mucho el enfrentamiento de imágenes opuestas, así que rompan, ¿no? Y que desagraden sobre todo, que sobre todo me imagino que sí, me imagino que la puede leer a alguien y que le puede molestar y eso me da cierto placer, sí. O sea, vos escribís por placer y el placer es que, entre otras cosas, que joda a alguien. No, me parece que hay que yo también, qué sé yo, soy medio setentista también, claro, nosotros, qué sé yo me crié pensando que íbamos a hacer la revolución escribiendo, qué sé yo, que con el teatro íbamos a cambiar las cosas, yo sigo pensándolo así, pese a que todos los días me doy cuenta que no, pero yo sigo pensando eso, en algún lado hay mucha inocencia, Está bueno, porque vos te sentás y dices, bueno, con esto yo le voy a dar vuelta a la cabeza, bueno, para nada el teatro, pero bueno. Pero está buenísimo, por lo menos estar en esa postura, ¿no? Pero yo escribo así, mirá lo que... O sea, vos, yo trato de ver ese mismo impacto que vos querés que queda en el público, en la persona que lo va a recibir, es todo un laburo que tenés con los actores para que hagan lo que vos realmente querés que hagan, que logren ese impacto, o sea, con lo que vos escribiste me refiero, ¿no? Sí, no sé si, digamos, hay como 2 procesos distintos. Yo cuando escribo soy dramaturgo. Cuando dirijo, aunque dirija los textos míos, soy director, y agarro el texto
Por ejemplo, ahora que estoy dirigiendo esta obra que es mía, ninguna de las acotaciones las respeté, ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque yo las necesitaba para escribir. Yo necesitaba esas imágenes para escribir. Pero el director no las necesitaba para ponerlas. Yo cuando la veo digo, uy, mira, y me dicen a mí, me dicen los chicos, dicen, che, pero esto lo pusiste, sí, pero dejalo porque no tiene nada que ver. Marcelo, Entonces, ¿corregís mucho tus textos? ¿Sos de corregir exhaustivamente? Sí. ¿Lo dejas descansar todo ese proceso o no? También hay mucha mentira a veces sobre eso, mucha mentira, mucha postura, digo. Sí. Hay cosas que te salen de una, y son bárbaras, y quedaron, y te parece que quedaron bárbaras, y hay otras que no te alcanza la vida para corregirlas, y siempre quiere cambiarla, y yo, y le da la vuelta, sí tengo método, yo, esto que les digo, tengo un método, y veo y me hago unos cuadros rarísimos, que son como unas líneas de tiempo, que yo les pongo cosas y hago, a veces mido las palabras, a veces hago ahí, pero les aseguro que me lleva un tiempo. Ahora, he escrito cosas que a mí me gustan mucho en un ratito y he escrito, y hay cosas que la agarro, trato de corregirla, no puedo corregir más. Creo que le pasa, es así. ¿Podés brindarnos una opinión alrededor de la armonía o disarmonía entre lo que hablábamos hoy del proceso creativo al momento de mezclar todo, de que haya plena libertad, que no sabes para dónde va a ir, que me parece fabuloso y necesario, con la matriz que vos planteás ideológica, con la cual me identifico, que nos carga de tensiones y de pulsiones y de necesidad de que mi obra diga esto? ¿Cómo hacemos para no enviciar el personaje con esa matriz? ¿Y cómo hacemos para que el personaje no quede lavado y lo diga? Sí, yo creo que nunca me ocurrió contradecirme ideológicamente, jamás. No puedes escribir algo a favor del nazismo, por ejemplo, no te cabe, no entra. Sí lo puede ser un personaje que vos pusiste, que es este personaje, pues un hijo de puta. Lo que sí puede ocurrir que cuando vos tenés todo el texto, se puede llegar a confundir, haya cosas que puedan confundir, como cuando uno lee cualquier obra de cualquiera, decís, che, esta obra me gusta, pero acá parece que tal cosa estuviera apoyando alguna idea que uno no tiene, alguna cosa, pero digamos, la base esa ideológica, ética, es muy difícil que uno la contradiga. Lo que sí puede ser es que haya que ordenarla, o que ya mirando afuera uno diga, bueno, quiero resaltar más esto o menos esto, pero yo aconsejo dejarlo para el final, ese tipo de correcciones, porque no te puedes escribir. Cuando no sé quién lo decía, alguno lo PDB, alguno de estos dice, cuando yo empiezo a escribir los dogmas, todo esto los dejo encerrados bajo 7 sellos, porque donde yo te tiro a vos toda la información, cuando uno toma toda la información que hay en cualquier libro que dice aprendamos a escribir teatro, cómo se escribe teatro, sonaste, no escribí más teatro, no escribí nunca más, porque si tenés que hacerle caso a todo eso, la cabeza, lo primero que hace el cerebro es no imaginarse más nada. Y si no te imaginas nada, no sirve de nada escribir. Entonces, hay que trabajar muy suelto, muy suelto. Lo pones a lo último. Juntar, ver, jugar. Es un juego. La escritura es un juego, no es otra cosa. Yo me divierto mucho. Cuando no me divierto, estoy en problema. Cuando no me divierto es porque algo está pasando que no estoy jugando. Y las reglas, no. Está bueno conocerlas, está bueno saberlas, incorporarlas, pero esas reglas también se aprenden en la práctica. Se aprende mucho en la práctica. Cuando uno escucha al actor diciendo los textos de uno, lo ve accionar, y yo pienso, acá algo está pasando, algo sobra, algo falta. Se aprende mucho con eso. Yo sé que algunos hemos tenido más suerte que otros en esa práctica también, porque bueno,
¿Por qué agarran más textos de un tipo que de otro? Que si yo, no tiene que ver con la calidad, a veces tiene que ver con que el tipo es más conocido, vive en la misma cuadra, qué sé yo. Pero a mí me han hecho muchas obras, y han tomado mis obras. He visto, por ejemplo, 3 o 4 versiones de mi obra. Esto es fantástico. Espantosas versiones. Y está bárbaro, porque vos ves, viste, actores buenos, actores malos. Y eso te ayuda mucho, aprendes mucho. Por eso Marcelo, una pregunta. Hay una frase, hay un libro de cosas, más no es de él, pero es acerca de él, que es uno de los últimos, se llama Escribo para estrenar. ¿Adherís a eso? Y él dice una cosa que tiene razón, digo, cuando el texto está terminado, cuando lo estrenaste, porque hay un montón de cosas que las sacás. Yo me encuentro en este proceso y anteriores, yo he dirigido 4 o 5 obras mías o más, yo ya no me acuerdo, pero debe haber sido 6 o 7 obras que he dirigido mías. Y me encuentro diciendo, mirá lo que dice, no lo puede decir el actor, no lo puede decir nunca, no le pasa por el cuerpo, esa cosa que dice el actor, ¿de dónde lo digo? Yo no, ¿de dónde lo digo? El tipo no lo puede decir, y es verdad, te das cuenta que ese texto no lo puede decir, no le pasa por el cuerpo, entonces lo sacás, o una situación, me han corregido, yo tengo obras muy corregidas por los trabajos de los actores, y eso es lo que dice Tito Cosa, dejaron pasar, porque te vas a dar cuenta de un montón de cosas. ¿Y qué experiencia es? Una experiencia fantástica. Yo le doy a ustedes, o con que me lo lean, que ustedes reparten un texto y ustedes me lo leen. Ya con escucharlo ahí, seguro que algo ya voy a cambiar. Y si lo empezás a trabajar, ¿qué mejor? Más allá que yo también he trabajado mucho, tengo varias obras escritas con los actores, que algunos se cagan de risa y me dicen que les afanan las cosas. Se las afano. Yo le he afanado texto a los actores, pero me he cansado de robar texto. Hay obras que las he hecho con los actores. Después cobro derecho de autor yo, pero es otra cosa, bueno. Claro, pero es que es un proceso que definitivamente lo termina el dramaturgo, pero que tiene mucho del actor. Como también tiene el actor muchísimo del dramaturgo o del director, que le está transfiriendo también. Entonces, es un ida y vuelta. Pero es un feedback. Pero yo muchos textos los he cambiado y he tomado textos, mucho más en lo que se llaman creaciones colectivas, donde bueno, de eso se trata, de tomar material que te tiran los actores, vos lo tomás, lo volvés a escribir, se lo devolvés, ellos lo vuelven a tomar, digo. Pero me ha pasado muchos. Los suicidas empieza siendo una idea. Me viene a ver Lalo Alías que quiere escribir sobre un asesino arriba de un techo, qué sé yo, termina siendo 2 suicidas, ¿viste? ¿Y en qué proceso? En un proceso donde empezamos a leer cartas de suicidas y esto y aquello y lo otro. Se empiezan a mezclar un montón de cosas, ellos empiezan a subirse una viga, construimos una viga. Y fue un trabajo así que se hizo. Por supuesto después hay como una poética y hay textos que quizás que sostienen la obra, que tienen más autoría que la autoría mía, pero sobre todo en los textos que esto es interesante porque trabajamos los actores, sobre todo en los textos que son los que llevan la acción de la obra. El actor lo tiene naturalmente, el autor le cuesta un poco más, al tipo que viene de las letras, lo que viene de otro lado, le cuesta mucho eso, hacer que ese texto sea acción, porque ahí está el jeite. Yo te puedo escribir, pero si eso no se transforma en acción, es letra muerta para el teatro. Y el actor lo tiene incorporado de por sí, el actor enseguida, lo que no le sirve para accionar se le va cayendo. Entonces está bueno, sí, adhiero al señor Cosa. Esto es una pregunta que es casi existencial para nosotros. Las versiones. El tema de versiones, por ejemplo, si vos agarrás una versión, ¿hasta dónde es Marán y hasta dónde es otro? Sófocles, por ejemplo. Bueno, no, pero por ejemplo. Por suerte murió en Grecia Sófocles hace 2400 años. No tienes familiares, nadie. No, te explico por qué. Porque, por ejemplo, agarremos a alguien del siglo XX.
principios o fines del siglo XIX. ¿Hasta dónde te atreves a tocar eso? Bueno, yo la versión que hago de Antígona en realidad estoy muy influenciado por la trama de lo de Sófocles, pero mucho por Anhuil, por la Antígona de Anhuil, que es del siglo XX. La Antígona de Anhuil es una lectura que a mí, como cosa literaria, siempre me impresionó muchísimo, que es muy bella, es también que dispara mucho porque tiene muchos anacronismos, es una cosa muy hermosa, muy poética. Entonces yo creo que la mía tiene más que ver con la de Anhuil que con la de Sófocles. Y la de Marechal, perdón. La de Marechal es bellísima, pero me llevaba a una cosa muy cercana, no la quise ni leer. Me traía una cosa muy cercana, muy, viste, la cosa del campo, sí, con la Villa Miseria, qué sé yo. Se me iba a complicar. A gatas volví a leer la de Anhuil, que casi no quería, porque a mí no me sirve mucho leer ficción o teatro cuando estoy escribiendo teatro. Me sirve mucho más leer o cosas, historia, leo mucha historia. A mí se me pegotea, entonces prefiero no leer o teatro o ficción cuando estoy escribiendo, sino prefiero leer cosas técnicas. Porque se ajusta mucho a la de Sófocles, la de Marechal. Sí, la mía también, ¿También? La mía también, sí. Después le hago un homenaje, en el homenaje hay un texto que es prácticamente el de Sófocles modificado. Pero también es interesante el proceso ese, porque yo empiezo a escribir Antígona hace un tiempo, después la dejé y me llaman de la comedia, me piden hacer un clásico, y yo enseguida digo, ya lo tengo, vamos a hacer Antígona. Y ahí volví pero yo no le encontraba la vuelta. Yo lo quería hacer, en una villa, me interesaba el tema había habido un caso en la 1114, que era un enfrentamiento que tiene bastante que ver con el caso de Antígona, que son los dos hermanos que se matan. Entonces, bueno, tenía mucho aire. Pero, digo, qué dificultad hacer hablar a estos personajes, porque no van a hablar como Fierita, hay que hacer... No me cabía eso, porque en realidad el aire de una tragedia no me daba para que hagan eso. Entonces se me ocurrió una idea que es la que me permite armarla, que es la historia la cuenta un cura villero ciego, que es como si fuera Tiresias en la obra de Sófocles, que es el que viene a decirle a Creonte, y bueno, Tiresias es el mismo que le dice a Edipo, claro, que siempre le deschavaba todos los quilombos. Entonces ahí resuelvo con esa convención el tema de que, bueno, la historia, estos tipos que aparecen son fantasmas del cura, tienen parte de cosas de la villa, pero en realidad son la imaginación de un cura, que un cura es un tipo preparado, es un tipo que ha leído a Sófocles y que ha visto versiones de Antígona y todo. Entonces él empieza eso, narrando, le viene a traer una papeleta, leí mucho sobre la cultura villera, por supuesto, y sobre los curas villeros. Es un homenaje al padre Mujica también, en algún lado. Y la tema de la solidaridad es enorme dentro de la Biblia, es enorme. Y el trabajo y todo eso, digamos, este estigma de droga, violencia y cosas, es una cosa que ocurre ahí y que se ve palmariamente, pero podría ser igual que en un barrio cerrado de Buenos Aires, ¿no? Digamos. Lo que pasa es que ahí se ve, ahí se explota, eso es lo que tiene de interesante, ¿no? Y entonces, bueno, este cura villero viene a traerle, le han traído el ataúd para que lo entierren al hermano de una chica que le mataron a los dos hermanos, y le trae una papeleta que existe, es real, es una especie de cosa administrativa que es la Villa Miseria, que con esa papeleta es como que le permiten pedirle a los vecinos, la firma el cura, entonces todos los vecinos dicen, sí, está bien, porque matan a cada rato algunos. Entonces, bueno, entonces toma plata para la ambulancia, porque las ambulancias no quieren entrar.
Entonces hay que pagarle de más a las ambulancias. Y esa papeleta, que es una especie de cosa convencional entre la villa, el cura, un salvoconducto, y consiguen la plata con eso. Entonces le viene a traer esa papeleta y ahí el tipo le dice, vos sabés que cuando venía para acá me hizo acordar antiguo, ¿no? Y ahí empieza la historia, donde también el vestuario no es convencional porque es el cura es ciego y son como manchas de estos tipos, la escenografía no es convencional. Si no estaba encajado en la realidad y tendría que haber trabajado con esa fierita que yo. Y hablan como hablan los reyes de Esparta, ¿viste? De Atenas. Y si adoptan posturas, hablan como reyes. Porque aparte es una tragedia, sí. Ocurre entre reyes, ¿no? Y son reyes de la villa. Sí, son reyes de la villa. Son reyes de la villa y tienen una cosa de hablar absolutamente, si se quiere, aristocrática, mezclado de repente con los términos más crudos de la villa, ¿no? Y nada, ese un juego interesante fue. Es interesante. Es divertido. Yo aconsejo divertirse. Cuando algo aburre, déjenlo. Borges también decía, ¿no? Que los libros hay que leerlos y te divertís. Si te empezás a aburrir los libros, dejalo porque no es el tiempo para hacerlo, no es el momento, ¿no? Por ahí. Yo el Quijote, por ejemplo, lo leí de chico, la escuela. Recién hace 6 o 7 años lo disfruté por primera vez. A los 50 años. Que debe ser la edad que debe tener el Quijote, más o menos. Sí. El personaje. Sí. Y viste que hay cosas que hay que agarrarlas cuando hay que agarrarlas, ¿no? Y le agradezco a Argentores, me parece que Argentores, acá en la presencia de ellos dos, de Roberto y de Adriana, me parece que están haciendo un trabajo muy importante de poner en valor al autor y nada, me parece que está muy bueno. Y también que nos convoquen a los marplatenses porque a veces quedamos siempre como los patitos feos y se llama gente de Buenos Aires, y más que está bárbaro, porque lo necesitamos, pero también está bueno que nos ocupemos de nosotros porque la identidad nace de esa manera, empieza por casa. Así que nada, y gracias a ustedes por aguantar. Gracias, Marcelo.